Aquí estamos al final del día y lo habíamos anunciado, queríamos conversar con ella porque además de ser una periodista que hemos seguido de cerca durante estos días cuando ha estado en Ucrania, queríamos conocer los pedacitos de esta gran tragedia. Las grandes tragedias a veces están basadas en, bueno, en las grandes noticias o en lo que está ocurriendo en las grandes decisiones, en las negociaciones. Pero Ucrania, detrás de, como dice Serrat, detrás de todas estas decisiones y negociaciones está la gente. Allí están, bueno, los seres humanos, los niños con su inocencia, muchos que han dejado sus casas y por eso como ella ha estado viviendo durante los últimos días su vida cotidiana reportando para Argentina, pero desde Ucrania, la hemos invitado a que nos acompañe. Es un gusto saludarte, Carolina Amoroso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer enorme. Saludo, bueno, también a través tuyo a toda tu audiencia. Ya en Buenos Aires, pero realmente algo perdida y bastante atravesada por esto que vos bien describís. Yo pienso que Ucrania o Ucraína, como le dicen ellos, se cuenta de a retazos, ¿no? Exacto. Y me parece que esas historias mínimas son las que constituyen el tejido de una tragedia enorme. Sí, y que es algo que quizás a diferencia de otras tragedias como estas, de guerras o tragedias humanas, nos ha tenido más cerca a raíz de que hemos podido ver el ser humano cuando ve se da cuenta más fácilmente de la lectura o cuando nos dicen. Las fotografías han sido contundentes. Pero claro, el haberlo vivido y el haber estado allí y haberlo sentido, y entiendo también en tu caso, hay una emocionalidad que no se opacó, que es decir, que has de alguna manera dejado que tu humanidad te acompañara durante esos días. ¿Cómo fueron esos días en Ucrania? Bueno, con respecto a lo de la emocionalidad, ha sido para mí inevitable porque tiene que ver con, casi te diría, el lugar que ocupa el periodismo en mi vida. Uh-huh. El periodismo es casi para mí una suerte de excusa o un viaje que yo emprendí y que me ha tomado la vida toda y que me ha permitido acercarme a situaciones como esta, pero también con el corazón y los brazos abiertos para abrazar justamente estas tragedias como uno, entiendo, debe hacerlo, que es con muchísima cautela y cuidado, porque en medio de todo esto hay dolor, pero también hay una profunda humillación sobre ese pueblo empujado al destierro. En América Latina conocemos bien lo que implica una tragedia migratoria, lo que implica la desesperación de la migración forzada. Esto ha sido, por supuesto, con el componente desesperante de los ataques y de los asedios a ciudades. Nosotros entramos pocos días después de la invasión, con lo cual la postal con la que nos encontramos apenas avanzamos ese primer metro pasando el control fronterizo, entrando desde Polonia, es una postal propia, Jorge, de un libro de la Segunda Guerra Mundial. Imágenes que jamás creíste podías llegar a ver en este tiempo, pese a que sabemos, por supuesto, que suceden otras tragedias y otras guerras en rincones del mundo, pero imágenes que cuando uno ve ahí a metros de uno y respira ese aire de desolación, de dolor, de desgarro, porque las familias se parten, porque los hombres quedan atrás, porque ellas emprenden un peregrinar que las lleva a quién sabe dónde, ¿no? A quién sabe dónde, porque eso también forma parte de la tragedia del desterrado, que es no saber a dónde te lleva el destino que ha sido tan cruel. Cuando hemos visto todas tus narraciones, podíamos entender también la implacable resistencia del pueblo ucraniano, ¿no? Que es algo que sospechábamos, porque, bueno, sabemos que han resistido, pero, claro, en las narraciones pequeñas, estas cotidianas, contando de la gente, veíamos una característica, diría yo, psicológica, emocional de los ucranianos en la defensa Sí, de su país. sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo puedes describir esa actitud tan estoica? Bueno, estoicismo es qué palabra fuerte y qué palabra resignificada en este contexto. Mirá, te lo puedo ejemplificar en historias chiquitas. Me acuerdo la estación del Viv era la postal más triste, ¿no? De esta crisis de desesperación y de desplazados. Y afuera me encuentro con una madre que estaba con su hija de 18 años, una mujer que era joven, y su hija, por supuesto, una adolescente, y les preguntaba porque las veían paradas y la gente estaba corriendo desesperada, y les preguntaba si estaban buscando irse, y ellas me insistían en que ellas no, se iban a quedar, y que lo que estaban haciendo es pararse allí para ofrecerle a una familia quedarse en su propia casa, Claro. ya cuando caía la noche y empezaba el toque de queda.
y la madre me dijo, nosotros vamos a ganar, y la hija de 18 años me dijo, son ellos los que tienen que tener miedo. Y una frase que me dijo esa mujer que me quedó grabada a fuego: Ukrainians fight like lions. Los ucranianos pelean como leones. Y hay algo que no hay que subestimar, porque por supuesto que cuando uno lo ve de afuera, lo que se plantea es un enfrentamiento casi a lo David y Goliat, ¿no? Porque no vamos a comparar el poderío militar de un país y de otro. Claro, de hecho, Pero perdón, en una de tus notas vemos una de tus primeras notas, creo, visitando la casa de un joven ucraniano que está fabricando bombas Molotov caseras. Sí, absolutamente, absolutamente. Los jóvenes y los viejos unidos en la resistencia, además. Los viejos porque tienen la memoria reciente de saberse parte de un país diezmado, y los jóvenes porque están peleando por el mundo al que quieren pertenecer. O sea, ya te diría que es como una suerte de lazo conector entre generaciones incluso. Pero te decía que realmente lo que ves constantemente es esta idea, primero, de que todo se ha resignificado a partir de la guerra. El empresario que tenía una empresa distribuidora de artículos de limpieza puso al servicio del ejército su red de logística. Entonces el chofer que antes trasladaba artículos importados ahora emprende camino en las rutas más peligrosas que te puedas imaginar para llevarle soporte logístico a la resistencia o al ejército. Aquí hay un salto de valentía, de estoicismo, pero también muy profundo y lo que yo decía es, hubo algo que muchísimos analistas e incluso los periodistas mirando el conflicto desde afuera no ponderamos a la hora de pensar cuánto podía resistir Ucrania, y es lo siguiente: es el componente de la moral, como dicen los americanos, ¿no? en el término norteamericano, que es cuál es la motivación de un lado y de otro para dar la lucha. Uno se pregunta por un soldado ruso joven que está avanzando sobre territorio ucraniano, y uno piensa, tantas conversaciones que tuvimos allí con personas que hablaban de su familia en Rusia. Un soldado ruso está avanzando sobre el territorio que puede ser de sus primos, de sus amigos, de su familia. ¿Cuál es la motivación o el sentido de propósito detrás de esa avanzada para las bases rusas? El ucraniano no tiene esa pregunta, o al menos no en los casos que encontré yo recorriendo el lugar, sobre todo, bueno, obviamente en el corredor oeste, pero más en el centro también, cerca de Kiev. Yo llegué hasta una ciudad que se llama Zhytomyr, que queda a 1 hora 20 de Kiev. No tienen ninguna duda de por qué están peleando, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia sustancial y un factor que no fue ponderado a la hora de analizar cuál podía ser el resultado, al menos después de los primeros días de la invasión, ¿no? ¿Pudiste conversar con algún ruso? No. Nosotros no estuvimos, digamos, lo máximo que avanzamos hacia la zona roja fue llegar hasta esta ciudad que te digo, Zhytomyr, que había sido asediada, pero no tuvimos esa posibilidad. También es cierto que las ciudades están muy fuertemente custodiadas y rodeadas por las milicias civiles, lo que en Ucrania le llaman las defensas territoriales, o sea que hay muchos lugares, rutas y puntos a los cuales no es posible llegar, y hay otros lugares a partir de que digamos empezó a entrar en esta suerte de estado de guerra, que se fueron liberando, ¿no? Pero en los primeros días era realmente mucha la incertidumbre y los signos de pregunta respecto de cuánto iba a ser posible avanzar, ¿no? Carolina, esta pregunta es más personal. ¿Cómo es un día cubriendo una guerra para una periodista? Y debería decir también latinoamericana, es decir, con otro idioma, joven, siendo mamá, entiendo que tienes 2 hijos, es decir, había mucho riesgo, ¿no? En camino, pero tu pasión te permitió estar allí. ¿Cómo eran tus días? Mira, Julio, y de paso digo, Julio, por favor, te rebauticé, te cambié el nombre. No hay problemas, no hay problemas. Perdón, Julio. Bueno, mira, yo no soy mamá, pero soy tía. Lo que pasa es que pensé que eras mamá. Mi hermano también me dice, hablas tanto de tu sobrina, la gente va a pensar que son tus hijas, es verdad, porque yo presumo mucho de mis sobrinas, entonces mucha gente cree que son mis hijitas. Juanita y Elena, que ahora están viviendo en Canadá. Sí, mira, te diría que
para mí, pasa que, bueno, es que te va a sonar un poco cursi, pero bueno, a riesgo de sonar un poco cursi te lo voy a decir. Yo con mi oficio tengo una suerte de romance también, ¿viste? Y ni siquiera lo pienso, o sea, yo quiero estar donde está sucediendo lo que está sucediendo y donde yo siento que puedo servir para algo, o sea, la verdad es que, a ver, yo no creo que yo tenga la más mínima importancia, salvo como parte pequeña de una misma gran misión con otros tantísimos colegas, mucho mejores que yo en su mayoría, que han trabajado para contar esta tragedia. Entonces, la verdad es que a mí me puede esto, ¿no? Esa especie de pulsión del querer estar donde entiendo que mi oficio y el amor por mi oficio me dictan que quiero estar y que tengo que estar, donde nos necesitan, ¿viste? Por supuesto que el periodismo es necesario en distintos rincones, nosotros venimos de América Latina, sabemos muy bien que hay muchas voces para escuchar en nuestros países, pero bueno, me parece que también acercar estas tragedias que muchas veces parecen quedar demasiado lejos de nuestras naciones y a veces hay cierto prejuicio respecto a cuál va a ser el interés de nuestras audiencias, así que poder estar ahí acercándoles, bueno, te da un sentido de propósito que te diría que es incomparable, ¿no? Te iba a preguntar en qué te cambió y entiendo que esa es una de las respuestas, ¿no? ¿Encontraste un propósito más profundo para tu profesión? Sí, encontré un propósito más profundo para la profesión. También estoy como... tengo que calibrarlo obviamente ese tema, pero bueno, también es algo que te ordena mucho lo que te importa y lo que deja de importarte, ¿no? En cuanto a la vida, a lo que ocupa lugar en tu mente, ¿viste? La verdad es que, digamos, Ucrania, como también para mí lo han sido otras experiencias, como también lo ha sido Venezuela, como lo han sido otras, es también un viaje hacia adentro, ¿viste? Y ver si, bueno, okay, la vida te puso ante esta oportunidad, a ver si te convertís en una mejor persona. Y en ese viaje estoy, o al menos intento estar, ¿viste? Así que te diría que me transformó y también me recordó a veces en esta profesión, obviamente como en todas, pero uno puede caer en las trampas del ego, y estas experiencias son muy ordenadoras, ¿viste? Sí, de hecho estuvimos, a medida que te he seguido todos estos días desde que te fuiste y veía hasta un cambio de voz, veía una actitud diferente en el aeropuerto al salir a cómo te ibas transformando con el pasar de los días, hasta tu forma de pararte, tu postura y tu forma de decir iba cambiando, ¿no? Yo creo que, claro, nos marca en demasía, por eso creo que es importante poder compartir con gente que ha sentido, no solamente ha visto, sino ha sentido lo que ha vivido allá. Carolina, no queremos demorarte más, te queremos agradecer mucho por este contacto. Sabemos que tienes un libro que se llama Llorarás, que son historias del éxodo venezolano, que has vivido en Venezuela, que eso te acerca mucho a una gran parte de la comunidad aquí de Miami, que has vivido en Anzoátegui, en El Tigre durante unos años, porque tu padre trabajaba en la industria del petróleo. Y en ese libro cuentas de alguna manera ese costado humano también y el dolor del migrante, del que se va. Así que ojalá podamos, seguramente en un mes o en algún momento, poder otra vez establecer contacto para que nos hables del libro. Julio, yo te agradezco muchísimo. Bueno, abrazo mucho a toda tu audiencia y a toda la comunidad, también migrante allí en ese rincón, donde por supuesto hay varias diásporas, hay representación de varias diásporas a las que abrazo y que me interesa contar y presentar desde mi pequeño lugar, así que te agradezco muchísimo por el espacio y por interesarte en mi trabajo, de verdad, un abrazo enorme. Claro, y además, mira, te sigo desde que comenzabas en La Nación, cuando La Nación todavía no era televisión, sino que hacían los videos, y me llamaban siempre la atención tus buenas entrevistas, así que es un gusto poder conversar contigo. Ay, pero qué genio, te digo que ni mi mamá creo que me veía tanto. Estamos hablando del 2018 por ahí, así que conozco No, tu antes paso también. por la televisión. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, me sorprendés.
Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que yo pienso que es muy gratificante también encontrarse con colegas en distintos puntos que tienen la generosidad de seguir el trabajo de otros y de reconocerlo. Yo tiendo a pensar que somos todos parte de una misma gran misión, Así es, ¿no? así es. Así que me gusta mucho y me reconforta mucho tener una charla como esta. Bueno, que descanses y muchas gracias por atendernos. Un beso enorme. La periodista Carolina Amoroso desde Buenos Aires, ella trabaja en TN, Todo Noticias es uno de los canales más importantes de noticias en Argentina y ha estado recorriendo Ucrania contando la realidad de las calles de Ucrania en los últimos días, de allí nuestro interés por conversar con ella.